Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Qué privilegio más una vez estar junto con ustedes. Y hoy tengo la alegría de compartir la pantalla con mi hermano Jorge Sadaka. Jorge Sadaka es director ejecutivo de un ministerio que se llama Llevar Yeshua al pueblo escogido. Ministerios al pueblo escogido. En inglés se llama Chosen People. Y Jorge está en Canadá. Shabbat Shalom, Jorge. Gracias por estar Shabbat con Shalom. nosotros. Shabbat Shalom, Sam, un gusto y gracias por la oportunidad de compartir. Es siempre una alegría poder compartir con quien tiene conocimiento. Jorge, gracias por dividir tu tiempo con nosotros. Y el asunto de hoy, nuestros queridos youtubers espectadores, es Yom Teruah, es Yom Kippur. Y me vas a decir, Yom Teruah, ¿dónde aparece este nombre? Es el nombre que la Torá llama lo que nosotros conocemos como Rosh Hashanah. Y Jorge, tú que eres un hombre experiente, ¿cómo entiendes la diferencia entre Yom Teruah y llamarlo de Rosh Hashanah cuando la instrucción de Dios dice de que el primer día del séptimo mes no es Rosh Hashanah, es Yom Teruah? Buena pregunta. Siempre confunde el tema de trompetas y Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa la cabeza del año, ¿no es cierto? Y ese fue un nombre que fue agregado por los líderes judíos hace muchos siglos eh, para dar el inicio al comienzo del año civil judío. Los judíos tenemos muchas cosas raras y una de las cosas que tenemos es que tenemos dos años nuevos. Uno, el bíblico, es en el primero de Nisan, que es bueno, el primer mes bíblico que siempre cae en marzo o abril en nuestro calendario y es el mes cuando se celebra la Pascua. Así que ese es el bíblico, pero después, ya por el segundo o tercer siglo, los rabinos judíos, cuando ya no existía el templo, decidieron que el mes del séptimo mes, donde se celebra Yom Teruah, que es un mes de mucho júbilo y de mucha importancia porque se celebran tres fiestas, ¿no es cierto? La de trompetas, la del Día del Perdón o Expiación y la de los tabernáculos. Entonces, como es el mes tan importante, decidieron, ¿por qué no ponemos eso como el comienzo del mes del año judío civil? Entonces, y además por varias otras tradiciones, porque tradicionalmente los judíos creen que ese tiempo fue cuando Dios creó al mundo. Se celebra a Dios como soberano del mundo. Varias cosas que se celebran, ¿no? Entonces, como Dios como creador, se cree que se creó eso. También recordamos la muerte o casi el sacrificio de Isaac por Abraham, y se suenan las trompetas o el cuerno de carnero. Así que eso es una decisión que, como te decía antes de empezar, tradición que pasó a ser historia, y por eso celebramos este año, ya ahora el 16 de septiembre, celebramos el año 5784, que según los judíos fue el tiempo en que Dios creó al mundo. Así que de ahí viene la diferencia. No es algo bíblico, pero es una tradición, como hay otras tradiciones que no son bíblicas, que no son malas en sí, pero que no son teóricamente o tradicionalmente bíblicas, ¿no? Gracias, Jorge. Es importante que sepamos separar la información que tú nos das. O sea, la Torá dice una cosa, los rabinos, o los hajamim, los rabinos, eh, encontraron otros caminos por la ausencia del Beit HaMikdash, por la ausencia de los Kohanim, hijos de Aarón. Entonces, se pone una nueva oportunidad para alabanzas al nombre de Dios. Exacto. Pero, Jorge, hablando en voz alta, entonces me pongo a pensar. Nosotros tenemos las fiestas de primavera y tenemos las fiestas de otoño. Primavera, entonces tenemos Pesaj, Hagabipurim, que son el inicio de la cosecha, y Shavuot, la fiesta de las semanas. Y Sí. eso sabemos que como la Torah está viva y es repetitiva, entonces quiere decir, Dios quiere estar seguro que oímos por lo menos una vez, Shema Israel, oye, oh Israel, ¿no? Entonces llegamos a las fiestas de otoño, y en las fiestas de otoño entonces vemos alguna cosa que de cierta manera, como tú colocabas,
es importante resaltar. Vamos a Perdón, hacer, te aclaro una cosa, ¿no? Primavera y otoño según el hemisferio donde estés, porque para ti que estás en el hemisferio sur son al revés, pero tradicionalmente en Israel es primavera y otoño y ahora empieza el otoño como acá en el norte. Aclaremos, dijo el lechero. Ok. ¿viste cómo es importante estar hablando con gente más experiente? Gracias, Jorge. Eh, entonces, ahora miramos la Torah como una cosa viva, la Torah está viva y no puede entonces quedarse en el momento donde fue escrita, sino que la Torah no cambia, pero está viva. Entonces nos hace pensar cuál es el significado profético que tenemos al oír el shofar, teruá, y comenzar a prepararnos para Kippur, el día de las expiaciones, que es el día bíblico donde el Cohen Agadol, el supremo sacerdote, iría a entrar al Kadosh Kedoshim, el santo de los santos, y hacer la expiación por el pueblo. Y la Torah dice de una manera muy clara, afligir el alma. Jorge, ayúdanos a aprender un poco sobre cómo prepararnos entre oír el shofar de Yom Teruah y preparar el corazón, la neshama, el alma, para Kippur. Bueno, ahí también, como te decía antes, entra un poco el problema de que según la Torá había que sacrificar algo para que haya sangre, para expiar, para cubrir, porque en realidad Kippur viene de Kepurá, de Kapur, de cubrir, ¿no es cierto? Es interesante porque en el Antiguo Testamento se cubrían los pecados. Entonces, tenía que haber derramamiento de sangre. Al no haber templo desde el año 70 de nuestra era, no hay sistema sacrificial, entonces no hay más sangre derramada. Entonces, los rabinos decidieron, allá por el segundo siglo, cómo hacemos para expiar por los pecados. Entonces, ellos decidieron que desde entonces hasta ahora se hacían tres cosas: se hacía tefilá, que es por medio de las oraciones, se hacía teshuvá por medio del arrepentimiento, y se hacía tzedaká, que viene de la palabra justicia, pero la manera de hacer justicia es por medio de buenas obras, ¿no? Entonces decidieron, como no se puede sacrificar sangre, aunque hay algunos ritos que por ahí se hacían, pero el rito del templo no está más, esa era la manera de hacer expiación por los pecados. Pero Dios nunca cambió. Dios siempre dijo que para los pecados siempre te debe haber derramamiento de sangre. Por sin derramamiento de sangre, como dice Hebreo, en el Brit Hadashah no hay remisión de pecados. Y por eso que el sacrificio de Yeshua, del Mesías, fue suficiente, y por eso que no hay más sacrificios, porque Él cubrió una vez y para siempre. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, los israelitas tratan en esos 10 días entre la fiesta de trompetas y Yom Kippur, en esos 10 días tratan de orar, tratan de reconciliarse con Dios y con los que han ofendido, y tratan de hacer todo lo posible para poner sus buenas cuentas. En la tradición judía, tú sabes que se habla de que entre el día de Yom Teruah y Yom Kippur, en Yom Kippur se abren los libros, dice, los libros de Dios. Y los judíos creen también que hay tres categorías de gente. Están los justos, están los injustos, y están los que están en el medio, que no saben si son justos o injustos. Y dice que en ese grupo está la mayoría. Esa es la creencia tradicional judía. Que en el grupo de los que no saben está la mayoría. La mayoría no sabe si es justo o si es injusto. Entonces trata por todos los medios, por oración, por oraciones repetidas, por oración de arrepentimiento y por tratar de arreglar las cuentas con familiares, amigos y otros endeudados, tratar de arreglar las cuentas, y con Dios también. Entonces llega el día del perdón, y entonces se hace todos los servicios religiosos, se ayuna por 24 horas y todo lo demás, y eso es como nos preparamos. La gran pregunta, que tú no me la hiciste, pero yo la quiero hacer a los que te oyen, es que en el judaísmo no hay seguridad. Nadie te dice si sos perdonado. Todos tratan, todos hacen cosas, pero nadie sabe si está. Por eso el saludo de Rosh Hashanah es Leshanah Tovat Tebu, que tu nombre esté inscrito
en el libro de la vida, pero nadie sabe si está o no está. Que esa es la diferencia de los que somos creyentes en Yeshua. Yeshua nos da seguridad de que hemos sido perdonados y de que somos renovados espiritualmente. Y sabemos que estamos podemos estar en buena relación con Dios, justificados por Él y no por las obras que yo haga. Así que esa es un poco cómo se prepara y lo que se hace dentro del judaísmo, pero lamentablemente nadie sabe con seguridad si ha sido justificado, si ha sido perdonado o no. Fantástico. Entonces me sacaste la tercera pregunta que te iba a hacer, Ay. pero completo lo que tú dices. Realmente hay una diferencia enorme entre capará, que era cubrir el pecado, y resolver el asunto del pecado de una vez por todas. Exacto. Y eso es justamente el acto de fe que tenemos que tener cuando vemos y el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, nos lleva a entender la importancia de tener Yeshua como Adonai, como Señor, porque es justamente a través de él que somos librados del peso del pecado, pero para llegar a esto, Teshuvah, arrepentimiento. Y cómo es difícil nosotros que somos duros de servicio, como la Torá dice tantas veces, quebrar esta dureza y humillarnos delante del Eterno y reconocer, soy pecador. Exacto, porque arrepentimiento no es solamente de sentirme mal, uy, perdóname, lamento mucho. No, arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de rumbo, como dice la palabra que viene de dar un cambio, vuelta a 180 grados. Estoy yendo para un lado, en contra de Dios, y cuando me arrepiento es volver a caminar hacia atrás y volver hacia Dios. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. El arrepentimiento no es solo de palabra, sino tiene que haber un cambio interno. Y ahí es donde Dios conoce nuestro corazón, ¿no es cierto? Podemos nosotros públicamente decir y hacer cosas, pero Dios sabe nuestro corazón y Él sabe si hay arrepentimiento genuino. Y eso es lo que implica el perdón. Yo siempre cuando hace muchos años enseñaba en un seminario y hablábamos sobre todo este tema del arrepentimiento y la confesión, para mí hay varios pasos, ¿no? Primero, reconocer, como tú dices, que soy pecador, que nos cuesta por el orgullo, porque también en el pensamiento judío, básicamente somos todos buenos. Ese es el pensamiento general. Partimos de una base equivocada, que somos todos buenos. Cuando la Biblia dice que no hay bueno ni no hay justo ni uno solo, solamente Dios. Entonces, primero tiene que haber reconocimiento de que somos pecadores. Segundo, tiene que haber confesión de nuestros pecados, que la confesión no es no solo decir, Señor, perdóname, sino es declarar los pecados. Y por eso que en Yom Kippur una de las oraciones grandes es esa donde declaramos una serie de pecados y se de tantos, tantos, tantos que uno dice, wow, cuando veo todos los pecados, una lista y los enumero, realmente me doy cuenta que soy pecador. Por eso es confesar, es declarar como el que declara en un juicio, ¿no? Después tiene que haber arrepentimiento de que quiero realmente cambiar y entonces viene el perdón de Dios. Cuando yo le pido a Dios que me arrepiento y me perdona, Él me perdona por la sangre derramada de Yeshua, el Mesías, el último sacrificio completo y necesario sin que haya nada más. Y después yo digo que hay una quinta cosa, que es cuando Dios me perdona, vuelve el gozo de la salvación a mi vida. Debo sentir el gozo, debo sentir perdonado, porque hay muchas personas que dicen que han sido perdonadas, pero viven con un sentimiento de culpa. Y yo siempre digo, hermano, hermana, si usted ha sido perdonado por Dios, usted confesó, usted se arrepintió, Dios le pidió perdón, sí, entonces ya fue limpiado por la sangre, dele gloria a Dios y olvídese de su pecado, déjelo en los pies de Jesús, de Yeshua. Que a veces hay gente que vive todavía con un sentido de culpa, ¿no? Bueno, y los judíos, el sentido de culpa lo tenemos bien adentro, ¿no? Siempre nos hicieron sentir culpables la madre, la abuela o alguien, siempre nos hizo sentir culpables, pero es parte de nuestra naturaleza. Es parte de la naturaleza, como tú decís, y fuimos enseñados desde niños que realmente era complicado todo esto. Pero, Jorge,
es una manera bastante clara de explicar a nuestros YouTube espectadores. Eh, Dios es misericordioso y Él fue misericordioso desde el primer momento, cuando Adán y Eva hicieron el primer pecado. Dios dijo, ok, espérate, lo resuelvo, hago yo un sacrificio, le pongo un cuero arriba y se viste. Pero Dios no nos dejaría sin la oportunidad de poder tener nuestros pecados resueltos, resolvidos de una vez. Es por eso entonces que hubo el sacrificio de Yeshua y con eso entonces no precisamos más del Bet HaMikdash. Entonces, es decir, no es que Dios hizo alguna cosa que estaba equivocada, Él no se equivoca, Él es perfecto. Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué no tenemos más el templo hoy? ¿Por qué no tenemos más los descendientes de Aarón como Coanim? Es porque justamente el asunto del pecado fue resuelto de una vez por todas. Exacto. Entonces, eso es importante que ustedes que nos oyen se den cuenta de la importancia de tener una nueva alianza. El Brit Hadashah, la nueva alianza, es donde viene el sacrificio que Yeshua dijo, y él lo declara. Él declara, yo soy el sacrificio, y después de mí no precisan preocuparse más por el pecado, pero atención, cuidado con el camino donde están andando, enderecen vuestras veredas, pónganse bien claro delante de mí, porque yo no me olvido, aquello lo que hiciste, no fue solamente el semáforo rojo que pasaste, no fue solamente la mentira que dijiste, que era chiquitita, Dios la marcó y para estar perdonado y poder estar inscrito en el libro de la vida, es necesario que te arrepientas del fondo del corazón y que críes esta relación individual con Adonai. Cuando Ujú. decimos el Shema Israel, Ve'afta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodeja, ¿cómo podés amar si no conoces? Si no lo conoces del fondo del corazón, si no tenés una relación. Entonces, es lo que me gusta siempre repetir. No oigan a Jorge, no oigan a Sami. Lean la Torá, lean el Tanaj, lean el Brit Hadashah. Háganlo por ustedes, no por nosotros, pero crea una relación individual con el Eterno para que cuando llegue esta época del año, no diga solamente Shana Tova, le Tikateifu. No, ya estarás inscrito en el libro de la vida por el sacrificio de Yeshua. Jorge, ¿cómo cerramos esta conversación tan Bueno, yo agradable? quería cerrar con un punto de esperanza, ¿no? Porque en la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, también se celebra o se espera la venida del Mesías. Ese es un tema muy importante porque el anuncio, el sonido del shofar iba a anunciar la venida del Mesías, ¿eh? Entonces, vivimos con esa esperanza de que en el mundo donde estamos hay problemas y dificultades, vivimos bajo la influencia del pecado, pero como tú has dicho muy bien, Dios nos ha dado la solución, que es el sacrificio de Yeshua, y cuando confiamos en Él, Él nos limpia. Y después que seguimos viviendo en este mundo, confiando en el Señor para cada día, pero hay un futuro mejor, y el futuro mejor es que la shofar va a anunciar, dice, la venida del Mesías. Ahí en una de las cartas de Rabbi Shaul, el rabino Shaul, a los tesalonicenses, cuando le dice, y en ese día sonará la trompeta, ¿eh? Y el Señor vendrá y nos juntará y nos llevará con Él. Entonces, hay que estar atentos al sonido del shofar, porque cuando venga el shofar lo tenemos que reconocer. Yo siempre le digo cuando estoy en alguna congregación o algo, le digo, ustedes conocen el sonido del shofar, y cómo van a saber a qué escuchar cuando venga el Señor si no conocen el sonido del shofar, ¿no es cierto? Entonces hay que estar atento al sonido del shofar. Ahí en 1 Tesalonicenses dice, capítulo 4, versículo 16, porque Adonai mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con el sonido del shofar, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Así que hay una esperanza de vida eterna. Yeshua vino la primera vez como siervo sufriente, pero va a venir la segunda vez como Rey de reyes, Señor de señores, y líder para todo el mundo. Así que estemos con esa confianza de que vamos a pasar la eternidad con Él en un mundo mejor. Eso es como me gustaría terminar. Queridos amigos,
Gracias, Jorge, por tu explicación tan fantástica. Realmente, oír shofar es aprender a saber cuál es el sonido que tenemos que prestar atención, que Dios está hablando y Él habla todos los días, todo el tiempo. La única cosa que nos queda decir entonces es que sea un año civil nuevo, lleno de alegrías, y que sea este año el año donde firmes tu confianza, tu fe en el único que es el Salvador. Y ese es su nombre, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, Shana Tova para todos ustedes.